Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo soy el Phantom y en el video de hoy les vengo a traer mi decklist de vampiros. Este es un deck que hace mucho tiempo me quería craftear desde la época de Duel Links y ahora por fin lo tenemos acá en Master Duel. Esta es mi decklist de vampiros, ahora después le voy a estar dejando tanto la decklist carta por carta como también un gameplay explicado de más o menos cómo hacer los combos y cómo jugarlos. Así que bueno, empecemos un poco con el video. Básicamente lo que tiene vampiros es muchas maneras de combiar y muchas maneras como también de empezar los combos. Básicamente la carta con la que vamos a empezar casi siempre, o la que queremos empezar casi siempre a combiar, es Fantasma Vampiro. Casi siempre esta carta o Unizombie son las cartas principales como para arrancar las manos. Por eso esas dos cartas se juegan a 3. Después cartas que vamos a querer tirar al cementerio, porque este deck juega mucho con cementerio. Vamos a querer tirar casi siempre a Familiar Vampiro y Secuaz Vampiro. Estas son dos formas también como de arrancar. Esto se tira al cementerio, vuelve, se llama a la mano y tirás un vampiro y así empezás. Después también tenemos cartas que también nos van a servir, que son Gozuki, por ejemplo, que también son buenas a la hora de empezar un poco a combiar y buscar esos vampiros en cementerio. Cartas que queremos tirar al cementerio también que nos sirve, gracias al vampiro, porque cuando se invoca un monstruo de nivel 5 mayor, esta carta puede llegar del cementerio, volver al campo. Casi siempre lo que vamos a querer hacer es invocar a Vampiro Sombra de modo normal, cosa de tener una segunda invocación normal, nos lo da Dominio del Vampiro, que lo buscamos con Secuaz Vampiro. Ese es un combo, ¿no? Por ejemplo, podemos tirar Fantasma Vampiro, tiramos Secuaz Vampiro al cementerio, llamamos Dominio, tenemos esto en mano y ahí empezamos a combiar, ¿no? Normal Summon, casi siempre vamos a querer tirar normal Vampiro Sombra, llamamos al castigo y del castigo llama a un vampiro del cementerio y ahí ya nos queda un buen campo. Otra de las cosas que también vamos a poder hacer con vampiros, con esta versión de vampiros, es por ejemplo jugar con el Balardroch. El Bala básicamente es una carta que es un poco como el Eldritch, vuelve y va del cementerio una vez que va al cementerio. Si tenemos por ejemplo Mundo Zombie en campo, vuelve de vuelta al campo y así sucesivamente. Es una carta que nos da negador y es una carta que destierra un monstruo en el campo también. Entonces esta carta también nos va a dar mucho juego. Dentro del meta vampiros, si lo tuviera que catalogar de alguna manera, lo pondría como deck rogue. No lo pondría claramente de meta, ¿no es? No lo pondría como deck fan porque si tenés igual turno 1, si tenés un buen turno 1, si dejás un buen campo. Como les digo, turno 2 no está tan bueno el deck, pero sí le podés pelear quizás a algunos deck meta. A mí me ha pasado de ganar algunos con este deck, pero sí considero que no es de los mejores rogue. Claramente debe ser de los peores rogue, pero no llega a fan. Sí considero que es un buen deck, podés pelearla con este deck. Quizás máximo podés llegar a diamante, considero, o platino alto. Así que teniendo eso en cuenta, está bastante bien. Lo voy a dejar con la decklist carta por carta después para que puedan chequearlo después ustedes. Y después lo voy a dejar con el gameplay un poco explicado de qué vamos a hacer y cómo combiar con vampiros. Bueno, le voy a estar mostrando un poco cómo jugar vampiros dentro del juego ahora. Básicamente nos tocó una mano que está dentro de todo bastante bien con la que podemos iniciar. Es casi siempre lo que queremos empezar a la mano, es básicamente con Fantasma Vampiro o con Unizombie, son bastante bien. Son buenas cartas como para empezar a la mano y además alguna carta vampiro como en este caso Secuaz Vampiro o Dominio Vampiro porque son cartas que nos van a servir como para descartar después. Básicamente tenemos Fantasma Vampiro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar a Secuaz Vampiro y vamos a llamar a Gracia del Vampiro. ¿Por qué llamamos a Gracia del Vampiro? Porque es una carta la cual vamos a querer descartar y después van a ver por qué. Básicamente llamamos a Gracia del Vampiro y después vamos a tirar a Familiar Vampiro. Básicamente estas dos cartas son las que siempre vamos a tirar al cementerio a la hora de empezar el combo. Para que una de estas dos cartas venga al cementerio, los dos efectos son iguales, nos va a pedir tirar de la mano una carta vampiro. Y es por eso que tiramos Gracia del Vampiro. Traemos Familiar Vampiro, ¿qué hacemos? Traemos a Vampiro Sombra, básicamente este es el vampiro con el cual vamos a empezar a combiar después para hacer, digamos,
los combos más picantes. Básicamente tenemos familiar vampiro, lo llamamos y vamos a hacer a vampira chupa sangre. Eso va a estar bueno, lo hacemos ahora por el momento de que nos va a dar una carta después cuando vuelva secuaz vampiro al campo. Entonces, invocamos el link, invocamos a la vampira, básicamente activamos el efecto de secuaz vampiro del cementerio y nos pide tirar una carta vampiro de la mano, tiramos dominio del vampiro, que no importa porque después la vamos a buscar del deck. Lo llamamos al campo. Cuando llamamos al campo, vampira nos va a dar una carta y además, cuando llamamos al campo a secuaz vampiro, lo que nos va a dar es una magia. Básicamente, familiar vampiro lo que nos da es, cuando viene al campo, nos da un monstruo y el secuaz nos da una carta magia trampa. Llamamos dominio del vampiro, la vamos a activar para sacrificar un monstruo. En este caso vamos a sacrificar la vampira y vamos a invocar al vampiro de sombra. ¿Por qué sacrificamos la vampira? Porque básicamente lo que nos dice el vampiro sombra es que nos da para llamar un monstruo vampiro del deck. Vamos a llamar al castigo escarlata y cuando invocamos castigo escarlata de manera especial nos permite llamar un vampiro del cementerio. El cual vamos a querer llamar vampira del cementerio porque si hubiéramos sacrificado el secuaz se hubiera ido desterrado al igual que familiar del vampiro. Entonces hubiéramos perdido una invocación especial. Activamos el efecto de castigo escarlata cuando es invocado y llamamos a la vampira chupasangre. Ahora, cuando invocamos un monstruo nivel 5 o mayor, Gracia el vampiro, pagando 2000 puntos de vida, viene al campo. Entonces, por eso fue importante haberla tirado al principio del combo. Viene al campo y se activa el efecto de castigo escarlata y viene vampira chupasangre. Gracia el vampiro también tiene un efecto, el cual básicamente lo que hace es que, lo voy a mostrar acá, podemos seleccionar tanto una carta monstruo, magia, trampa del deck del oponente y el oponente elige una y la tira al cementerio. En este caso yo seleccioné carta magia y el oponente tiene que tirar una carta magia una carta mágica del deck al cementerio. Hacemos Beatriz uniendo Gracia el vampiro y castigo escarlata. Básicamente lo que voy a buscar con Beatriz es tirar a Banshee del deck al cementerio para tener mundo zombie en campo. Dentro de todo, ahí se van a dar cuenta por qué. Teniendo mundo zombie en campo, después en el turno 2 lo que voy a querer hacer es buscar al Bala. Puede ser el Balardroch, también puede ser el Voivode vampiro, el que ustedes quieran. Vamos a invocar a la enmascarada para después poder hacer, por ejemplo, acá un link, ¿no? Acá ya pueden hacer vampira chupasangre, pueden hacer Access Code, acá depende de ustedes. Activo después el efecto de Beatriz al cementerio. Tiro floración. Básicamente floración lo que hace es que cuando va al cementerio la podemos desterrar e invocar un monstruo. ¿Cuál voy a querer invocar? Voy a querer invocar al Bala. Acá me activa llamado por la tumba. Medio equivocado por parte del rival. Porque se va directamente desterrado. Entonces me destierra el familiar vampiro. Y nosotros acá ya invocamos al Balardroch. Y como tenemos mundo zombie, ya acá tenemos negación. Y también disponemos de la enmascarada también como para en el turno del rival hacer un linkcito que puede ser, bueno, un poco cualquiera. Básicamente este puede ser el campo, no solo tiene que ser el Bala, puede ser como les digo, el Voivode vampiro también puede ser. Esto básicamente sería como un turno 1 de vampiros que dentro de todo deja un campo que está bastante bien. Así que bueno, eso fue un poco del gameplay explicado. Seguramente pueda traer un poco más de combos diferentes. Capaz que para un próximo video hacemos ahí alguna especie de compilado. Así que bueno, ese es un poco el video. Espero que les haya gustado, que ganen muchos duelos con el vampiro. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy el Phantom, les mando un abrazo.